El día de hoy estamos visitando el Museo de la Revolución aquí en la ciudad de León. Buenas. Entonces sean bienvenidos al Museo de la Revolución. Vamos a iniciar el recorrido con la biografía de Sandino, que es considerado el padre de la Revolución Popular del imperialismo. Sandino nace en 1895, bueno, por orden del imperialismo en 1934. Sus padres fueron Margarita Calderón y Gregorio Sandino, ambos eran campesinos. Y con la única diferencia de que Margarita vivía en condición humilde y llega a trabajar en casa de don Gregorio, que era dueño de propiedades y de mucho terreno. Y también era dueño de cafetales. Con Margarita trabaja ahí como empleada doméstica, con el tiempo ambos se enamoran y tienen una relación. Y esa relación nace por General Sandino el 18 de mayo de 1895. Hay que recalcar que como Gregorio ya era casado, pues tenía una familia anteriormente, cuando se da cuenta de que Margarita está embarazada, decide enviarla a su casa. Por eso los primeros 8 años de la vida de General Sandino transcurren en la casa de su mamá, que es en Niquinomo, cerca de Masaya. Cuando Sandino era adolescente, aprende la mecánica y la mecanografía y empieza a trabajar en diferentes empresas aquí en Nicaragua. Pero a los 20 años decide independizarse de su papá, pide el dinero que le corresponde por derecho y con ese dinero viaja a Honduras, donde trabajaría para una empresa norteamericana de la Honduras Sugar Business Company. En México, donde su convicción de revolucionario nace a raíz de que él aprende la Revolución Mexicana y está organizado en diferentes grupos sociales y sindicatos. Sandino regresa a Nicaragua en junio de 1926. Ahora, durante la época de Sandino, los principales recursos económicos eran explotados por las grandes transnacionales norteamericanas, donde en México explotaban el petróleo, en Centroamérica explotaban las grandes plantaciones de banano y así respectivamente explotaban la caña de azúcar, tanto la plantación de banano y la caña de azúcar eran explotadas en el Caribe. El conflicto entre liberales y conservadores existe hace mucho tiempo atrás, cuando ambos partidos políticos fueron fundados por los principales líderes de las principales ciudades de Nicaragua, como son Máximo Jerez, el fundador del Partido Liberal, y Bruto Chamorro, que es el fundador del Partido Conservador. En 1926 no es una excepción, y cuando Sandino viene de México, se une al ejército liberal. Como podemos ver ahí. Sí. Y aquí podemos ver a Sandino luchando durante la guerra constitucionalista cerca de la zona de la mina de San Albino, en la parte norte de Nicaragua, en la que él pertenece al ejército liberal. Aquí podemos ver al ejército liberal naufragando cerca de la costa atlántica de Nicaragua, en el río Coco. En 1927, el 4 de mayo, el gobierno de Estados Unidos le pone fin a la guerra constitucionalista. ¿Cómo? A través del embajador Henry L. Stinson, donde él reúne a los principales banqueros del país, a los principales líderes de los dos partidos políticos en conflictos, junto con el presidente de la República, que era José María Moncada, y el jefe director de la Guardia Nacional. Todos ellos se ponen debajo de un árbol y firman un pacto. Y el pacto o trato consiste en que para resolver el problema de la guerra es necesaria la intervención norteamericana. Espino Negro es el nombre del árbol donde ellos se ponen de acuerdo y firman ese convenio, el pacto. Por eso, con el tiempo, Sandino se separa del ejército liberal, selecciona 30 hombres y con los 30 hombres empieza a luchar contra la intervención norteamericana, que rápidamente se había esparcido por todo el territorio nacional. Así que la primera acción que hace Sandino el 16 de julio de 1927 es atacar las bases norteamericanas en la zona norte de Nicaragua, en la que en esa época, pues, en un local, la bandera de Nicaragua había desaparecido y la bandera norteamericana es la que está en todos lados. El mapa de Nicaragua, donde las tropas norteamericanas se habían esparcido por todo el territorio, pero en la zona de la Segovia, donde Sandino concentra la guerra, ¿verdad? Principalmente en la zona de Ocotal. Cuando Sandino inicia la guerra, la inicia con los 30 hombres, pero cuando él la termina en 1932, llega a tener un promedio entre 2.000 a 6.000 miembros de su ejército. Bueno, aquí vemos al ejército de Sandino desde un punto del territorio nacional luchando contra la intervención norteamericana. Hay que recalcar que en cada lugar donde Sandino iba llegando recogía personas de diferentes tipos de clases sociales, inclusive campesinos, artesanos, también obreros, de todo tipo de clases se unían al ejército de Sandino para organizarse y luchar contra la intervención norteamericana, ¿verdad? Y ellos son parte de los 30 soldados que formaron el ejército defensor
de la soberanía nacional de Nicaragua, o sea, los primeros soldados del general Sandino, donde incluía a su hermano Sócrates, que también nace de la misma relación que tenían sus padres, que era una relación extramarital. Ahora, toda declaración de guerra que Sandino firmaba estaba impreso su sello, que representa un soldado de Sandino cortándole la cabeza a un soldado norteamericano. Donde vemos las montañas donde Sandino inicia su lucha contra la intervención norteamericana, su firma y la expresión de patria y libertad, que era el lema que tenía Sandino en la guerra. Un factor por el cual incrementó el ejército de Sandino es que con el tiempo vinieron brigadas internacionalistas a apoyar a sus tropas, donde la mayoría venían de diferentes partes de Latinoamérica y la mayoría venían de México, Argentina, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras. Todos ellos venían a apoyar al general Sandino para luchar contra la intervención norteamericana. Y eso involucraba a mujeres, pues, que también eran colaboradoras con el general Sandino en la lucha. Hay que recalcar que todas estas mujeres, pues, de diferentes maneras apoyaron a Sandino en su lucha. Ahí vemos a su esposa, que ya le expliqué que ella murió en el momento del parto de su hija mayor, de su única hija, en la cual estas son otras colaboradoras históricas. Es decir, a un grupo sindical trajo la primera bandera, que es la roja y negra de México, en la cual, pues, el color tiene un significado distinto, en la que lo rojo quiere decir sangre o negro muerte, y por eso había una calavera en medio. En 1929 Sandino va a México y se reúne con el presidente de ese país, en el cual, pues, le explica el motivo por el cual está luchando contra la intervención norteamericana. Hace de 5 años, entre 1927 y 1932, todos los días morían soldados norteamericanos por las tropas del general Sandino, en la cual las tropas del general Sandino tenían éxito en el derrumbe de algunos aviones que pertenecían a las tropas norteamericanas. El 2 de febrero de 1933, de acuerdo con las condiciones internas e internacionales que se vivían, el presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, invita a Sandino a Managua a firmar el primer convenio de paz. Sandino está de acuerdo y firman el primer convenio. Pero después que firman el primer convenio, Sandino de nuevo regresa a las montañas, ¿verdad? Pero no para luchar, sino para trabajar en actividades agrícolas y cooperativas. Durante ese lapso de tiempo, la Guardia Nacional hostigaba a las tropas de Sandino, en la cual, pues, Sandino tenía que ir con frecuencia a resolver ese problema. Después que Sandino y sus hombres salen de la casa presidencial, la Guardia los provee cerca de un lugar que se llama la zona del campo de Marte, cerca de la base militar de Corral Solar y Managua, y todos ellos fueron emboscados y finalmente asesinados la noche del 21 de febrero de 1934. El general Sandino, por López, porque él estaba enfermo y se quedó en la casa del amigo de Sandino, y es el único que sobrevive, pero el resto de todos ellos fueron ejecutados por la Guardia Nacional. En el caso de él, con el tiempo la Guardia lo andaba buscando para matar, pero él tiene que huir a Honduras, donde él regresa años más tarde. En la vida de Sandino, en el caso de Carlos José, en el caso de Rigoberto López Pérez, era poeta y periodista, estudia la vida de Sandino, pero cuando se da cuenta de que Somoza era el principal asesino, él tiene el plan para justiciar al tirano. Y en el caso de Carlos Fonseca, después de la muerte de los estudiantes aquí en León en 1959, él hace contacto con Santos López, que había venido de Honduras, y de nuevo se van a las montañas. Y en las montañas forman el movimiento de guerrilla. De ahí nace la organización guerrillera conocida como Frente Sandinista de Liberación Nacional, como única alternativa para derrotar a la dictadura. Pero en el 80, aquí están los principales líderes de la revolución, como Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, que liberan de la dictadura de Batista en 1979. Tenemos aquí a Vicente Patiño, un voluntario de Ecuador, que luchó con el Frente, pero él muere horas antes de la liberación de León, el 20 de junio de 1979. Aquí
tenemos el reporte del periódico La Prensa en el momento cuando Carlos Fonseca muere en Sinica el 8 de noviembre de 1976 en la zona norte, en la cual pues muere un enfrentamiento con la Guardia y su cuerpo fue encontrado en esa zona. Tanto Carlos como Tomás, que murió hace poco, pues, Ya vamos subiendo. fue el primer edificio de telecomunicación, lo que significa que en esa época no había teléfono y la gente tenía que hacer llamadas de teléfono y correo, y era oficina de correo postal. Para 1956 la Guardia Nacional lo ocupó como una base militar y desde aquí, ¿verdad?, la Guardia en 1959 le dispara a los estudiantes, en la cual 4 de ellos mueren y en honor a ellos se les rinde homenaje y se celebra el Día del Estudiante. Aquí fue donde tiraron el cuerpo a Rigoberto y la Guardia lo hizo desaparecer en 1956. Para 1978, durante la guerra de insurrección, el frente se toma este primer edificio y de aquí realizaban operaciones militares. Pero después de la revolución, en 1982, un colaborador histórico empezó a crear parte del museo. Pero en esa época el edificio había sido usado por un colegio por mucho tiempo. Se ve la catedral de French. Más grande de Centroamérica y es patrimonio de la humanidad y la tercera más grande de Latinoamérica después de las catedrales de Perú y México. Catedral actualmente, pues, como le explicaba, es patrimonio de la humanidad y hay enterrados personajes famosos como Rubén Darío, José de Colmena y otros tipos de celebridades. Costado sur de Catedral, el edificio de techo verde del Colegio Tridentino San Ramón. En 1812 ahí fue la primera universidad, o sea, ahí nace la universidad prácticamente, en la que también era un seminario.
vista allí, sí. Entonces el detalle está que uno le explica al turista pues, que ese es el volcán Omotombo que destruyó la primera ciudad de León en 1610. La fortaleza que por muchos años fue la Guardia Nacional para la expulsión de los prisioneros. Después de la liberación de León, el 7 de julio, la Guardia huye a ese lugar, lo expulsan en el último ladrillo. Y 12 días más tarde, después de la liberación de León, con la toma del Fortín, nace la revolución, el 19 de junio de 1970. Tenemos a José Martí, poeta cubano, que luchó por la independencia de Cuba en su tiempo. Murió. Traemos una foto, ¿verdad? Una foto, ahí está disponible. Gracias. Ahí con cuidado. Sí, sí, sí.